Muy buenos días, oyentes de Radio Renacer España, y sean bienvenidos también los que siguen este tiempo de meditación y estudio de la palabra a través de nuestro canal de YouTube. Es una bendición poder estar aquí cada día compartiendo con ustedes la grandeza, la plenitud, la profundidad de la palabra del Señor que nos ha sido entregada para sanidad, para salvación, para traer libertad a nuestras vidas, para transformar nuestro ser y llevarnos, como dice la palabra, a esa estatura en Cristo Jesús, que nuestro carácter sea cada día moldeado y en nosotros sea formado el carácter de Cristo. Recuerde que usted puede compartir este link con sus allegados, con sus amigos, tanto el link de la emisora para que reciban esta meditación en directo, y la emisora está funcionando de 10 de la mañana a 10 de la noche, hora española, para que puedan escuchar música de alabanza. No consume casi datos en los teléfonos. Y los que están escuchando a través del canal de YouTube, pues yo les animo a que le den me gusta mientras escuchan el tema, que se suscriba al canal si todavía no lo ha hecho y que comparta. Compartir es muy importante, porque así nosotros podremos llegar a muchas personas, incluso que no conocemos, pero que el Señor tiene preparados en este tiempo para recibir su palabra y el mensaje de la salvación. Estamos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 48. Hoy vamos a estudiar la profecía contra Moab y vamos a identificar el espíritu de Moab, cómo se manifiesta en nosotros, cómo obró en aquellos tiempos a través de este pueblo, a través de esta nación, y cómo ese espíritu, esa entidad espiritual, esa entidad de las tinieblas se puede manifestar en la vida de nosotros los creyentes, haciendo estragos, impidiéndonos alcanzar el propósito en la vida para el cual el Señor nos ha llamado. Acompáñenme entonces al capítulo 48 del libro del profeta Jeremías, y dice la palabra del Señor acerca de Moab. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida Misgab y desmayó. No se alabará ya más Moab. En Hesbón maquinaron mal contra ella, diciendo: venid y quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Voz de clamor de Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños. Porque a la subida del huid, con llanto subirá el que llora. Porque a la bajada de Horonaim, los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huid, salvad vuestra vida y sed como retama en el desierto. Aquí nos nombran varias ciudades de Moab. Todos esos nombres que hay ahí son diferentes ciudades, lo que nos deja ver que el territorio de Moab pues era un territorio amplio. Pero vamos a aprender un poquito de quién es Moab, de dónde viene este pueblo. Ya aprendimos que los filisteos venían de la isla de Creta, en el Mediterráneo, aquí por los lados de Grecia, ¿verdad? Y que han habitado la costa mediterránea de la tierra de Israel. Ahora vamos a mirar quién es Moab. Los moabitas y los edomitas son los hijos que concibieron las hijas de Lot con su padre, cometiendo el pecado del incesto. Recordemos que Lot se fue a Sodoma, Gomorra, se metió en medio de toda esa gente, vino el juicio de Dios contra esas ciudades. El Señor escuchó el clamor de Abraham por su sobrino, envió unos ángeles que sacaron a Lot, a su esposa y a sus dos hijas, antes de que fuera destruida las ciudades, ¿verdad? Ya vimos que la mujer de Lot quedó convertida en una estatua de sal, y sus hijas con su padre se fueron a una montaña alta, se escondieron, y pensando que se iban a quedar sin descendencia y que hasta ahí llegaría su nombre, ellas decidieron emborrachar al padre, acostarse con él, tener intimidad con él, y cada una se embarazó. Y esos niños que nacieron son Moab y Amón, los moabitas y los amonitas. Entonces miremos que el origen no es para nada bueno, ¿verdad?
vienen de un pecado de incesto, de una práctica terrible, o sea que ya son pueblos, y de hecho Dios en su palabra a ellos los cortó de la congregación de Israel. Estaba prohibido en la palabra de Dios que algún hebreo se juntara con un moabita, con un edomita y le trajera habitar en medio del pueblo, ¿no? ¿Qué significa la palabra Moab? Moab significa algo así como del padre. Recordemos que la partícula ab nos habla de padre en hebreo, y es como decimos en nuestro argot popular los latinos, de tal palo, tal astilla, ¿no? Entonces es como una confirmación de su herencia. Vamos entendiendo de dónde viene Moab. Ya vemos que su nacimiento no es para nada agradable, ya tiene una connotación espiritual muy fuerte y contaminada, pero vamos a mirar a la luz de la palabra qué hacía este pueblo para poder entender cómo ese espíritu se manifiesta en nosotros, cómo lo podemos identificar, y vamos a recibir las herramientas escriturales para nosotros tener victoria contra el espíritu de Moab. Sigue diciendo el versículo 7. Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada, y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle, y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Dad alas a Moab, para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades, hasta no quedar en ellas morador. Aquí vemos en el versículo 7 una característica de Moab. Por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros. Este espíritu nos arrastra a tener nuestra confianza y nuestra esperanza puesta en las cosas que tenemos, en las posesiones que tenemos, en las riquezas, en la opulencia. Ese espíritu nos arrastra a confiar en las bendiciones que Dios nos ha dado, mas no en aquel que bendice, que provee y que sustenta. Aquí vemos una manifestación de este espíritu. Esas personas que creen que con dinero lo compran todo, que con dinero lo pagan todo y que eso es suficiente para vivir. Y nosotros nos hemos tropezado con personas así. Y es más, ha habido momentos en nuestra vida en que sin darnos cuenta hemos asumido esta actitud. Lo tengo todo resuelto, tengo un buen trabajo, mi negocio va bien, tengo ganancias, puedo pagarme una buena casa, puedo renovar el coche, este año me puedo ir de vacaciones, vamos a renovar todos los muebles de casa, y sin darnos cuenta, en toda esa abundancia y esa bendición que Dios nos da, muchas veces nuestro corazón se ha apoyado y se ha desarrollado entonces en nosotros lo que vamos a ver más adelante: el orgullo, la altivez, la soberbia, ¿cierto? La jactancia, porque estamos llenos y aparentemente no tenemos necesidad de nada. Vaya tomando nota, porque luego vamos a orar por todas estas cosas. Confiaste en tus bienes y en tus tesoros. Ahora serás tomada y todo te va a ser quitado. Luego nos dice el versículo 10, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Esto es una palabra muy fuerte. Es una palabra que tenemos que traerla a nuestro corazón y abrir los ojos y entender qué estamos haciendo nosotros con este llamado que Dios nos ha dado a conocerle, a ministrarle, a estar delante de Él, a ser sus ministros y a quemar incienso. Es una maldición al que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Qué significa hacer la obra de Dios de una manera indolente? Es ejercitarnos en las cosas de Dios como a nosotros nos parece, no como el Señor demanda. Es llevar nuestra vida y nuestro caminar con Dios a nuestra manera, no como el Señor lo establece, no como el Señor lo dice. Entonces terminamos mezclando las cosas. Entonces se habla una palabra que ha sido muy entre nosotros, el ecumenismo, ¿no? No importa en cuál Dios usted crea, lo importante es que usted crea en algo y nos vamos a llevar bien, vamos a ponernos de acuerdo. Y vemos algunos cantantes que escribían música para el Señor, y hace unas décadas atrás cantábamos esas alabanzas y todo, y hoy en día vemos por las redes sociales
la forma en que hablan, ¿no? En que han vendido sus principios, anulan la verdad, la palabra de Dios, se atreven a seguir dirigiendo iglesias y ministerios, pero con una contaminación espiritual, de falsas doctrinas, de ideologías, de filosofías que están totalmente lejos de la verdad del Señor. Indolentemente hacer la obra de Dios, orar a nuestra manera, pedir a nuestra manera, caminar con Dios a nuestra manera. Miren, nosotros nos esforzamos por llegar temprano al trabajo. ¿Quién llega tarde al trabajo? ¿Será que así mismo nos esforzamos por llegar temprano a la iglesia, al día de la reunión? ¿A qué horas comienza la reunión en el lugar donde usted se congrega? ¿Y usted a qué horas llega a ese lugar? Estamos siendo en esa diligencia, en ese respeto, en esa santidad de llegar temprano, de ir vestidos de acuerdo al lugar. Mira, a veces uno ve unas pintas para venir al lugar de adoración, y no estoy hablando de marcas y no estoy hablando de la calidad de la tela. Estoy hablando de la falta de pudor, de la falta de respeto, porque a veces confundimos el lugar de reunión con el parque, con la playa. En la playa podemos ir con traje de baño y con algún recato, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cuando vamos a practicar deporte, pues llevamos otro tipo de ropa. Y si vamos a ir a una cena o al trabajo, pues nos tenemos que aprender a vestir de acuerdo al lugar donde estemos. Pero llegar al lugar de reunión, las mujeres, las niñas casi desnudas, los muchachos de cualquier manera. Mire, todo esto tiene que ver de qué manera nosotros nos estamos relacionando con el Señor, de qué manera nosotros nos estamos acercando a la palabra de Dios, qué cuidado tenemos nosotros cuando vamos a estudiar las Escrituras, qué cuidado tenemos con la Biblia, la dejamos por ahí tirada en cualquier lugar. ¿Cómo nos estamos nosotros refiriendo? Todavía estamos echando chistes de la Biblia, todavía estamos haciendo conversaciones necias sobre las cosas escriturales. Esto es muy delicado, mis amados, porque aquí lo deja claro la Biblia. Esa actitud y esa costumbre en nuestra vida trae maldición a nosotros, trae maldición a nosotros. No podemos ser indolentes, faltos de respeto, de decoro y de pudor frente a lo que tiene que ver con las cosas del Señor. Luego sigue diciendo en el versículo 11, otra característica: quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Mire, esto es muy fuerte porque el pueblo moabita tenía un terreno muy amplio, era una tierra muy fértil. Recuerde que ese es el lugar donde fue en los tiempos de Ruth, Noemi con su esposo y sus 2 hijos. Había hambre en la tierra de Israel y ellos se van a Moab a trabajar en los campos de Moab. Allí se muere el esposo, los hijos, y ella regresa con una de sus nueras. Recuerden la historia del libro de Ruth. En esos terrenos ellos tenían muchos viñedos. Había una alta producción de uvas, por lo tanto ellos tenían alta producción de vino. ¿Y qué proceso se hacía en ese tiempo para fermentar el vino? Lo primero es que las uvas se pisaban, ¿cierto? Se sacaba todo el zumo así, porque en el lagar se metían con los pies a pisar ese fruto. Y luego todo lo que salía de ahí lo echaban en unas vasijas. Y tenían que esperar que la parte gruesa, como decir el afrecho, lo que iba quedando de la uva, se fuera al fondo de la vasija. Y cuando se iba al fondo de la vasija, ese zumo que quedaba arriba se ponía en otra vasija, se le quitaba el sedimento. Y ese que se ponía en una nueva vasija se dejaba reposar, porque más partículas estaban diluidas, se permitía que se fuera el sedimento al fondo y se pasaba a otra vasija, y así sucesivamente hasta que se obtenía la más alta pureza del vino, porque si se dejaban los sedimentos, esa uva ahí se iba a fermentar tanto que se iba a poner agria, se iba a poner como chicha, se iba a poner amarga y iba a estropear el vino.
Entonces, un pueblo que sabía cómo tenía que hacer este proceso en su vida personal no lo hicieron. Y esto nos habla a nosotros de la pereza, del relax, de no querer responsabilidades, de la ley del menor esfuerzo, de quedarse así tranquilo, quieto como estoy, porque ¿para qué voltear más? ¿Cierto? De tener una mente tan rígida que no permite ningún cambio, que no hay manera de que se renueve. Entonces, esa actitud le reclama Dios a Moab, confiados en sí mismos, en una pereza, en una comodidad, en un confort, cuando la Biblia nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 11 que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Después de lo que sucedió en el año 2020, se ha apoderado un espíritu de Moab, un espíritu de estupor sobre la iglesia y sobre los creyentes. Como en ese tiempo nos tocó echar mano de estas tecnologías, porque no nos podíamos juntar para adorar al Señor, pues mucha gente se quedó amañada y no volvieron a congregarse y no volvieron a reunirse. Y se quedaron como riendas sueltas y entonces van con esa picazón de oír, esa necesidad de oír de canal en YouTube y en todas estas plataformas, y no se identifican, no pertenecen a ninguna asamblea, a ninguna congregación, ya no tienen una autoridad espiritual sobre su vida, sino que se volvieron así como Moab, cómodos, frescos, tranquilos, en la comodidad de mi casa, en mi zona de confort. El espíritu de Moab hace que nosotros nos acomodemos en nuestra vida espiritual. Ya estoy aquí, ya para qué más. Ya la edad que tengo ya es suficiente. Con los 20 que tengo aquí, hasta aquí ya para qué buscar más. Y el Señor a lo que nos llama a nosotros es aún estarnos renovando continuamente. La pereza, la liviandad, lo único que trae a nuestras vidas es miseria. Vivimos en una sociedad que nos está empujando a tener la menos responsabilidad posible. Ahora se está hablando de un modelo de ciudad de 15 minutos. Mire, no tiene que salir tanto. Alrededor de 15 minutos caminando desde su casa, usted va a tener todo lo que necesita. No necesita ir a otra ciudad a conseguir una cosa, la otra. No. Ahí lo va a tener todo para que no quemen tanta energía, para que no se agobien, para que abra los ojos, mira a su alrededor, cómo nos han puesto a vivir en un nivel de confort y en un nivel de pereza y de comodidad que lo que está haciendo es estropeando nuestro desempeño, nuestro crecimiento, nos está dejando atontados. El cerebro se va atrofiando, lo que no se usa se atrofia. Tenemos tanta tecnología en nuestra mano, ya la gente ni siquiera tiene una Biblia común y corriente de papel donde pueda sentarse, escribir, poner notas, un papelito. Mire, lo dicen los mismos psiquiatras. La gente que ya no usa los libros, sino que quieren los e-books y estar leyendo en estas pantallas, el cerebro pierde capacidades. Estamos caminando hacia quedar atrofiados en el diseño que Dios nos ha dado a nosotros. Y eso en nuestra vida espiritual es terrible. Pues imagínense, si esto lo vemos a nivel secular y asusta, imaginémonos trayendo estas costumbres en nuestra vida espiritual. Porque ya se habla de la IA en las iglesias y en las congregaciones. De que ya no hay un pastor, un maestro, un ministro, sino que un algoritmo hace salir una persona ya que ha venido a un tema y todo el mundo contento. Abramos los ojos. Miremos cómo el espíritu de Moab se mueve y se ha movido en medio de nosotros y cada día nos lleva a un estado de pereza, de ruina completa, de quedar nosotros paralizados frente a la vida. Se nos olvidó que la palabra de Dios nos llama a estar renovándonos constantemente. Y recordemos ese famoso pasaje de Romanos 12, donde el apóstol Pablo dice: les ruego
por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Y dice, por favor, no se conformen a este siglo, no se acomoden a lo que están viviendo aquí, no se queden en su zona de confort, al contrario, sean renovados por la transformación de su entendimiento. Mire esas palabras tan profundas. Para poder ser renovado, yo tengo que ser transformado en mi mente, en mi espíritu, en mi alma. Mi entendimiento tiene que ser cambiado para que usted y yo podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Este no es tiempo de quedarnos sentados aquí esperando que nos salgan los muñequitos en las pantallas. Es tiempo de tomar acción, de levantarnos, de permitir que los sedimentos que se han ido quedando en nuestra vida, esas partículas que han ido generando un sabor agrio, un sabor amargo, que han empezado a echar a perder el olor, la fragancia, el sabor del evangelio de Cristo en nosotros. Que eso comience a ser quitado, que usted y yo comencemos a ser vaciados en otras vasijas, vaciados en otras vasijas. Mire la importancia de servirle al Señor. Yo me levanto temprano, estoy en comunión con Dios, me habla a través de su palabra, me edifica, me enseña, y yo vengo y vacío esta vasija, la entrego a través de esta meditación, a través de este devocional, y se las entrego a ustedes, y usted, obediente y despierto, va y esto se lo entrega a otra persona. ¿Qué tengo que hacer yo? Volver a la presencia, a recibir más, porque lo que me dio esta mañana ya lo entregué. Y entonces no se van quedando sedimentos en mi vida, sino que todos los días yo recibo el vino nuevo. ¿Se acuerdan? No se pone un vino nuevo en un odre viejo, porque si no se echa a perder el odre y se rompe el odre y se pierde el vino. Para que venga el vino nuevo, usted y yo tenemos que ser odres nuevos. Y para eso tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que salir de la comodidad. Es que si a mí no me traen la palabra a la casa, yo no voy a ninguna parte. Si no es aquí a 10 minutos donde yo no tenga que moverme mucho, yo no voy. Los que llevamos años en este caminar con Dios tenemos 50,000 historias que contar. De aguaceros, de noches, de madrugadas, de nieve, de calor intenso, de caminatas, de trasladarnos de un lugar a otro con hambre y sed por recibir del Señor. Campamentos, conferencias, seminarios, ahorrando, preparándonos para ello. Moab nos lleva a vivir en la ley del menor esfuerzo, anulando totalmente el plan perfecto de Dios para nosotros. Y aquí le sigue hablando el Señor todo lo que va a ser. Destruido fue Moab, versículo 15, sus ciudades asoladas, los jóvenes escogidos descendieron al degolladero. Ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, porque habla que los jóvenes fueron llevados al degolladero. Porque este pueblo tenía la mala y fea costumbre de entregar sus hijos a sus dioses. Ellos hacían sacrificios de bebés. Ellos mataban a los hijos, los entregaban a sus dioses, los quemaban vivos, los sacrificaban. Y los que quedaban los preparaban para el ejército. Y por eso Dios les dice, lo que ustedes empezaron a hacer les va a venir contra ustedes mismos. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre, decid cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso. Toda la gente lo va a ver y va a decir, uy, lo que les pasó a estos no vea. Desciende de la gloria, el versículo 18, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Párate en el camino y mira, moradora de Aroer, pregunta a la que va huyendo y a la que escapó, dile qué ha acontecido.
Se avergonzó Moab, porque fue quebrantado. Lamentad y clamad, anunciad en Arnón que Moab es destruido. Vino Jehová sobre la tierra de la llanura. Vino juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Olón, sobre Jaasa, sobre Mefaat, sobre Dibón, sobre Nebo, sobre Bet-Diblataim, sobre Kiriataim, sobre Bet-Gamul, sobre Bet-Meón, sobre Keriot, sobre Bosra y sobre todas las ciudades de tierra de Moab, las de lejos y las de cerca. Cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová. Se creían muy fuertes. Pensaban que a ustedes no les iba a llegar. Ustedes pensaron que lo podían solos. ¿Cómo se llama eso? Versículo 26. Embriagadle, porque contra Jehová se engrandeció, y revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él por motivo de escarnio. Aquí tenemos otra manifestación de este espíritu. Contra Jehová se engrandeció. Y como esto anda mucho sobre esta tierra, por encima de lo que Dios diga, y por encima de lo que Dios establezca está lo que yo pienso y está mi parecer. Se engrandecieron contra Jehová. Y dice el versículo 27, y no te fue a ti Israel por motivo de escarnio, como si lo tomaran entre ladrones, porque cuando de él hablaste, tú te has burlado. Se burlaron de Israel. Es un espíritu que hace escarnio de los creyentes, de los hijos de Dios. Moab se burló de Israel cuando Israel sufría. Moab lo hizo poner en escarnio público, se mofó de ellos. Mira, y a veces a nosotros nos pasan estas cosas. ¿Usted cree que Dios no lo ve? Dios lo ve todo. No hay nada que se quede oculto delante de sus ojos. Moab es ese espíritu que lo lleva a uno a creer que es el superhéroe del momento. Y a Dios no lo necesito para nada. Y me burlo de mi pastor cuando me dice cosas que, pastor está loco, hay que ver esos evangélicos, qué pereza esa gente. Sí, que ya va a venir el Señor. ¿Cuántos años llevamos esperando esto? ¿Cuántas maneras de hacerlo? Sí, mi mamá que habla, mamá que parece loca, y mi papá siempre con este mismo cuento. Venga ya de Dios y de sus historias. A nosotros nos lo dice la familia, los amigos, gente que uno le va a hablar del Señor. No, a mí no me venga con esas cosas, que Dios ni que nada. ¿Ustedes creen que Dios se queda con eso? Si los ojos del Señor están puestos sobre todos nosotros y Él conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Burlarse de aquellos que caminan con Dios, que tienen sus vidas consagradas al Señor. Hacer mofa de ellos, eso trae juicio y trae la ira de Dios. Versículo 28, abandonad las ciudades y habitad en peñascos. Oh moradores de Moab, y sed como la paloma que ha cenido en la boca de la caverna. Y escucha este versículo 29. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán para nada. Cuando en nuestras vidas hay soberbia, nosotros no dejamos que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestras vidas. Y nos encontramos muchas veces creyentes en la iglesia, muchos con responsabilidades dentro del ministerio, pero de guía del Espíritu Santo nada. Esto lo hago yo a mi manera. A mí me parece que es así. Vamos a ver qué librito leo hoy y sacar de ahí. Hay muchos libros que son de gran ayuda para nosotros, de hombres y mujeres que han escrito y nos pueden ayudar, pero nuestra confianza no puede estar en eso, ni puede ser esa la fuente en la que basemos nuestra vida y los que estamos haciendo este trabajo, la enseñanza. La palabra profética más segura es la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo en nosotros. Tenga en cuenta cómo se manifiesta este espíritu de Moab en su vida, cómo puede estar obrando hoy. Aquí nos habla de soberbia, de arrogancia, de orgullo. El que no se arrodilla delante de Dios, recuerde el sermón del monte que lo estamos estudiando en los temas del domingo. Si quiere escuchar esos temas, váyase al canal y ahí hay una lista de reproducción que se llama el sermón del monte. Cuando la primera bienaventuranza dice el Señor, bienaventurados los humildes en espíritu.
porque de ellos es el reino de Dios. Y la humildad espiritual nos habla de reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas, reconocer nuestra impotencia, la escasez que hay en nosotros. Nosotros no tenemos nada para vivir la vida que el Señor nos ha llamado a vivir. En nuestra humanidad no hay nada que se ajuste a los parámetros divinos. Necesitamos caminar pegados de la fuente para que nosotros podamos vivir ese diseño, ese propósito, para que sea evidente en nosotros lo que Dios ha enseñado en su palabra. Aquí nos habla del que no se humilla delante de Dios. ¿Y qué podemos esperar una persona que es soberbia y altanera delante de Dios? ¿Cómo se puede comportar con su familia? ¿Cómo se comporta en la casa? ¿Cómo se comportan los padres con los hijos con sus padres? ¿Cómo nos comportamos en medio de la gente donde estamos? ¿Con altivez? ¿Con soberbia? ¿Con orgullo? ¿Con arrogancia? ¿Nos creemos de mejor familia, mejor que los demás? Hacemos alarde apoyados en las mismas bendiciones que Dios nos ha dado. Tengamos cuidado con eso, porque el día que Dios quiera, tira todo eso al suelo. El día que el Señor quiera, derriba todo eso. Mire, y se lo digo por mi experiencia personal. Si hay algo que duele, es cuando nosotros veníamos con este pecado en nuestra vida y un día le decimos al Señor: Señor, yo reconozco que en mi vida hay tanto orgullo y tanta altivez y vengo a ti, Señor, para que quites eso de mí. Eso va a doler. Eso no es fácil, pero el resultado es maravilloso. Que todos los días usted y yo seamos conscientes de nuestra incapacidad. Porque es que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 15, cuando habla de permanecer en el Señor, hablándonos de la vid verdadera. Porque apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer usted y yo lejos del Señor? Podemos lograr muchas cosas, pero también podemos dañar muchas cosas y tener logros de esta tierra. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Moab nos incita al orgullo, a la arrogancia, a la soberbia, a la altivez, a la cólera, dice aquí. Qué fuerte cómo se manifiesta este espíritu en los creyentes en este tiempo. Y el Señor les sigue diciendo cómo los va a destruir, cómo va a acabar con esa gloria. Dice el versículo 41, tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas. Y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustia. Mire qué fuerte esto. Esos hombres tan valientes de guerra y de ejército los comparan con una mujer en angustia. El corazón de mujer en angustia. ¿A dónde le va a quedar su fuerza? Por ahí hay un salmo donde dice: estos confían en carros y en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová de los ejércitos tendremos memoria. ¿En quién se está apoyando usted hoy, hijo de Dios? ¿En quién está poniendo su esperanza? ¿En un político? ¿Esperamos que un político cambie la situación del país? ¿Estamos esperando un golpe de suerte y por eso compramos la lotería todos los días? ¿En quién se apoya? ¿En el dinero que usted se está ganando? ¿En la cantidad de trabajos que tiene, que no tiene tiempo ni para el Señor, ni para edificarse usted, ni para hacer feliz a su esposa o a su esposo y cuidar de su familia? ¿En quién se está apoyando hoy? ¿En la capacidad de hablar muy bonito, de poder llegar a la gente, de poder alcanzar a muchos, pero lejos de la dirección del Espíritu Santo? Usted que me escucha, que le sirve a Dios, que está dentro del cuerpo de Cristo, con una responsabilidad como pastor, como maestro, como el que predica, como el que enseña, como el que está ahí con la gente. ¿Lo estamos haciendo de una manera santa y limpia? ¿O solamente por ganarnos la gloria y la aceptación de los demás? Versículo 42. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Otra vez. Lo dice dos veces, en el versículo 26 y en el versículo 42. Se engrandeció contra Jehová. Y cuando miramos un poquito atrás, ya para terminar, vemos en el libro de Números cómo este pueblo de Moab se empeñó en corromper a los hebreos.
Recuerda ese caso cuando su rey, Balac, vio venir a Israel por el desierto, un pueblo grande, una nación bien bendecida, y tuvo miedo, aunque Dios le había dicho a Israel que no tomaran nada de Moab. Pero ellos tuvieron miedo porque vieron a Israel tan grande y tan fuerte. ¿Y qué hizo Balac? Se fue y contrató a un brujo que era Balaam. ¿Y para qué lo contrató? Para que maldijera el campamento de Israel. 3 veces subieron al monte a maldecir a Israel y 3 veces Dios estorbó a Balaam. Y en lugar de salir de su boca maldición, lo que salía de su boca era bendición para Israel. Y Balaam le dice: ve a Balac, aquí no se puede hacer nada. Dios ya bendijo a ese pueblo y ahí usted y yo no podemos hacer nada. Esa bendición está dada. Pero ¿sabe qué podemos hacer? Incitarlos para que cuando ellos pequen, su mismo Dios que los bendijo, los castigue y los destruya. Así que vamos a corromperlos, vamos a ponerles la cascarita, vamos a ponerles en bandeja de plata la inmundicia que nosotros tenemos para que ellos se contaminen y Dios los destruya. Porque este pueblo era un pueblo que vivía en la inmoralidad sexual, en la impureza y en la lujuria. Allí tenían esas mujeres conocidas como las prostitutas de los templos. Esas mujeres eran consagradas a esos dioses desde su edad más temprana y eran llevadas a esos lugares de adoración pagana para tener orgías y actos vergonzosos delante de los dioses. Y cuando se quedaban embarazadas estas mujeres, daban a luz los hijos y esos niños se los entregaban a sus demonios. Los quemaban, los degollaban, derramaban sangre. ¿Y qué hicieron? Mandaron a esas mujeres guapas y bellas a seducir a los hombres de Israel. Mandaron a esas mujeres guapas y hermosas a enseñarle a las mujeres hebreas de sus prácticas y de sus historias. Y muchos hombres cayeron. Vaya, leas esa historia en el libro de Números. Cayeron con ellas, cayeron en ese pecado de la impureza, de la inmundicia, de la lujuria. Y eso hizo que la ira de Dios se levantara contra Israel. Eso hace Moab, pervierte lo sagrado, lo puro, lo limpio que el Señor ha puesto en usted y en mí. Y la Biblia nos habla muy claro de que nosotros debemos tener esa limpieza en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, de poder tener esa capacidad de identificar entre lo santo y lo profano. ¿Qué hace el espíritu de Moab? Hace que las personas mezclen lo santo con lo profano. Entonces es muy fácil que hoy estamos aquí haciendo la reunión de adoración, de alabanza al Señor, y mañana se van detrás de las romerías, de los santos, de las vírgenes, de los arcángeles y de todas esas fiestas paganas de los pueblos. Y se van a las playas el 24 de junio a quemar el fuego el día de San Juan. Y salimos de un tiempo de adoración, de estudiar la Biblia, y no hay reparo en ir a donde un brujo a que lea el tabaco, a que nos haga un riego, a que haga una cantidad de cosas. Eso se vive en el pueblo de Dios. Eso se vive en el pueblo de Dios. Mezclar lo santo con lo profano. Queremos traer toda la inmundicia que este mundo nos ofrece y pretender como purificar esa inmundicia delante de Dios. Entonces hoy vemos unas supuestas iglesias, eso no lo pueden llamar iglesias, congregaciones, lugares donde eso ya está vendido al lobby de moda. Y entonces el pastor no tiene esposa sino esposo y las que llevan son una pareja de pastoras, así se llaman. Y entonces toda esta gente incluso cogen la Biblia y la pervierten y con eso se llenan esas iglesias y allá tienen su banderita y sus prácticas y cómo nos ama el Señor. Y cómo nos ama el Señor. Y hacen toda esa inmundicia. Mezclan lo santo con lo profano. ¿Para qué? Para que luego venga destrucción a nuestras vidas. Moab lleva a la gente a sacrificar los hijos a Moloc. ¿Y cómo se sacrifican los hijos? Pues los que se entregan desde el vientre. Pues aquellos que simplemente dicen yo ya no quiero tener familia y se cierran para no reproducirse y se cortan y ahí quedó. El abuso,
que se da dentro de las propias familias, de los propios hogares, el maltrato, el descuido como aprendimos ayer, el dejar a los hijos que se contaminen con todo lo que quieran y ellos verán cuando tienen la capacidad de buscar lo que ellos quieran. Moab nos engaña con una falsa abundancia y Moab nos engaña con el licor, con andar borrachos por la vida. Tenían tantos viñedos y eran tan expertos en el vino, hacían grandes fiestas. Por eso aquí el Señor les dice, les va a acabar la fiesta, el regocijo, se les va a acabar todo eso, la vida de placer. Esa gente que no puede pasarse un fin de semana sin estar metido en una discoteca. Esa gente que no puede tener un momento de silencio en el día para meditar, para pensar, sino que todo el día están con el tanga, 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 con esos ritmos, con esas cosas. Un ruido y un bullicio. Mis amados, nos deja el Señor bien claro hoy que este espíritu de Moab en este momento está actuando y tremendamente en los creyentes, en la iglesia y en esta sociedad en la que nos movemos. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos a seguir bajo la influencia de este espíritu? ¿O vamos a tomar la decisión de levantarnos, hacer lo que tenemos que hacer y vencerlo? ¿Cómo lo vamos a vencer? La Biblia nos enseña, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea el tiempo. Primera de Pedro 5, del 6 al 10. En esta mañana, Señor, nosotros viendo todo este panorama, Dios, venimos delante de ti. Reconocemos, Señor, que esta deidad, este ente espiritual, nos ha llevado de muchas maneras a caer en un orgullo, en una supremacía y en una soberbia espiritual. Y nosotros, sin darnos cuenta, nos hemos comportado de esa manera. Hemos pasado por alto tu palabra. Hemos pasado por alto tu enseñanza. Hemos decidido, Señor, levantarnos contra ti. No nos interesa, no obedecemos, no guardamos la palabra. Es una actitud de orgullo, de altivez y de supremacía en nuestro corazón. Y el antídoto, Señor, lo das en tu misma palabra, humillarnos delante de ti. Señor, en este día yo personalmente vengo y me postro a tus pies. Yo reconozco, Señor, que en mi vida se ha manifestado esto, Señor. He vivido en orgullo, en altivez, delante de ti, delante de mis hermanos, de mi familia, mis consiervos. He apoyado mi corazón, Señor, en las bendiciones que tú me has dado, porque me has bendecido tanto, Señor. Me has enriquecido con dones, con talentos. Me has dado capacidad para trabajar, para producir. Señor, tú nos has bendecido, nos has dado casas donde vivir. Nos has dado con qué ponerlas bonitas, aterzonadas, Señor. Nos has dado tantas comodidades, Padre. Y nosotros, de una manera equivocada en nuestro corazón, nos hemos apoyado en eso para levantarnos en altivez, en orgullo. Cuando vemos hoy, Señor, que a Moab lo destruiste totalmente y todo eso no le sirvió para nada. Hoy nosotros, Señor, delante de ti, agachamos nuestra cabeza, humillamos nuestro corazón y te pedimos perdón. Señor, te pedimos perdón por no tomarte en cuenta. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, por pretender llevar nuestras vidas, nuestras familias, el ministerio, las finanzas a nuestra manera, sin pedir tu dirección, tu guía, sin esperar tu respuesta, Señor. Hemos tomado decisiones apresuradas y luego hemos visto las consecuencias que han traído llanto y dolor, no solo a nuestro corazón, sino en la vida de quienes amamos. Señor, hoy venimos de rodillas delante de ti, te pedimos perdón porque hemos entregado, Señor, nuestras vidas al placer, a las comodidades y hemos andado como borrachos, Señor, como ebrios, con el espíritu entontecido, con la mente embotada y no hemos sabido discernir entre lo santo y lo profano. Perdónanos, Señor, porque incitados por este espíritu, Señor, nosotros hemos pretendido vivir contigo, pero trayendo la inmundicia
de nuestra vida y de estos lugares donde estamos, pretendiendo justificarla delante de ti y a veces hasta con tu propia palabra. Señor, de rodillas te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por pretender legalizar el pecado, Señor, para seguir viviendo en él y aún así pretender ser hallados gratos delante de tus ojos. Perdónanos, amado Señor, en esta mañana por no buscar la santidad, porque la Biblia nos enseña que tu propósito para nosotros es nuestra santificación. Nos lo dices en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Y tú nos llamas, Señor, a una renovación continua. Tenemos que venir todos los días a tu presencia, todos los días a tu palabra, Señor, para que el vino nuevo que nos das cuando estamos contigo pueda ser derramado en nuestro corazón, que cada mañana es un odre nuevo, Señor, renovándonos por medio de la transformación de nuestro entendimiento, Señor, recibiendo lo que viene de ti y entregándolo a otros, Señor, para que no se queden sedimentos en nuestra vida, cosas guardadas que nos vienen a traer amargura, a hacer agria tu palabra en nosotros, tu propósito en nosotros. Señor, perdónanos por caer en la pereza espiritual, en la comodidad espiritual. Señor, perdónanos porque en muchos momentos ha sido más fácil quedarnos en la casa, pegados de un móvil, de un ordenador, que levantarnos y caminar hacia el lugar de reunión, Señor, donde nosotros nos podemos reunir como tu familia, como iglesia, como el cuerpo de Cristo en tu nombre, para honrarte, para bendecirte, Señor, y ser testimonio a otros de que la iglesia todavía está firme en esta tierra. Perdónanos, Señor, por no querer salir de nuestra zona de confort. Perdónanos cuando tú nos has llamado a servirte, a dar un paso más allá y hemos preferido quedarnos sentados, Señor, por comodidad, por miedo, por evitar un esfuerzo más, por miedo a la responsabilidad, cuando nos has dado la oportunidad de ser siervos en tu casa y nosotros hemos preferido, Señor, servirnos a nosotros mismos, servirnos y hacernos esclavos de las bendiciones que tú nos has dado, y hemos dejado de lado ministrarte a ti, estar contigo, Señor, servirte a ti, por estar dando vueltas en los negocios de la vida. Señor, hoy oramos en tu nombre, poderoso Cristo, que seamos liberados de la influencia del espíritu de Moab, que seamos liberados de la perversión, de la inmoralidad, de la lujuria. Hoy, mi Señor, tomamos una decisión personal y firme contigo para buscar la santidad, Señor, para buscar la limpieza de nuestros corazones delante de ti, para recibir por el Espíritu Santo la instrucción, la guía, Señor, para que ya no andemos borrachos de pecado, de ideologías, de filosofías, Señor, sino que estemos embriagados de tu Espíritu, como lo dice tu bendita palabra, que mientras nosotros, Señor, venimos de rodillas delante de ti, el espíritu de Moab se debilite y tú lo reprendas, Señor, y se vaya de nosotros, porque caminamos en verdad plena, porque buscamos la santidad, porque nos levantamos, Señor, obedeciendo lo que dice tu palabra, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, no los que se quedan encerrados, sentados, acomodados, Señor, sino aquellos que dan un paso más en la fe, mirándote a ti, autor y consumador de la fe, que siempre, Señor, nos llevas a más, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Muchas gracias por traer libertad, Señor, y darnos las armas del Espíritu para vencer a Moab en nosotros. Te adoramos, Padre, y bendecimos tu santo nombre, soberano Señor, mi Cristo Redentor y Dios. En el poder del Espíritu Santo que nos has dado, quedamos delante de ti. Amén y amén.